Ya casi listo. Bueno, muy buenas noches, aunque si lo están viendo por diferido, buenos días y buenas tardes también a todos. Bienvenidos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos, donde hablamos acerca de temas proféticos, bíblicos, que hablan de la segunda venida de Jesús, la cual nos alegra un montón. Entonces, para todos aquellos que piensan que esto es un programa acerca del fin del mundo, no lo es. Es un programa acerca de la segunda venida de Jesús, que creemos firmemente y como cristianos hace parte fundamental de lo que nosotros creemos. Es que nuestro Redentor no solo vive y no solo está reinando, sino que también va a volver. Y bueno, eso nos alegra un montón. Así que muchas gracias a todos los que desde ya se están conectando, como Doris, Germán, Giovanna, Luis, Camila, Nuri, Elizabeth. Un saludo a todos los que están en YouTube, en Facebook y bueno, y a todos los que se van conectando. Si nos pueden ayudar compartiendo este video de una vez, como para ya dejar eso a un lado, sería muy bueno. Saludos a Hermes, María Nancy, a Olga López. Y bueno, ¿cómo están todos? Conmigo a mi izquierda está Pastor Pablo, abajo de nosotros está en Israel, en el monte del templo, en el templo dorado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo llamamos? El Monte de los Olivos. Sí, está en el Monte de los Olivos, que da hacia allá. De hecho, ahí creo que Mateo 24 explica, ahí es donde va a regresar Jesús, ¿cierto? Bueno, ahí está mi papá. Shalom. Shalom. Estamos aquí en el hotel, aquí en Jerusalén. Sí, Shalom, vacunado porque no dejan de entrar a no vacunados. Es cierto. Bueno. Entonces, hablamos de una vez de noticias, de que está pasando, muchas cosas pasando bíblicamente en esta semana. Yo creo que es bueno tocar algunas de las cosas. Obviamente, podemos hablar horas de esos eventos, pero comenzamos con algunos. Primeramente, yo creo hablamos poco de la situación en Líbano y cómo ha sido destrozado el país en este año específicamente, y la inflación de este año es 90% en Líbano, y están a punto de colapsar el gobierno. El gobierno ahorita es un títere para Hezbollah, allí que es es de Irán, ¿no? Hezbollah es los terroristas patrocinados por Irán. Entonces, sumamente bíblico, ¿no? Yo creo, sabemos que el ataque viene del norte. Allí Siria es el noreste de Israel, pero Líbano es el puro norte, ¿no? Entonces, ahora es muy fácil ver cómo el ataque viene del norte, puro norte, como tú dijiste, John, ahí porque Hezbollah, Irán ataca a Israel y Hezbollah es Irán, y ellos están en control, básicamente, del gobierno, y van a atacar fácilmente desde el norte sin impedimento. Antes el gobierno de Líbano hace un año hubiera impedido algo de Hezbollah. Ellos lo tenían como por enemigos y había conflicto y confrontación con ellos, pero ahora Hezbollah básicamente ha empoderado, ha ganado y están en control. En eso es bíblico, no es bueno por Líbano, ¿no? El país es a punto de desaparecer básicamente, es triste, es como Siria más o menos, la misma situación, pero es bíblico, profético, y ¿qué dicen ustedes? Sí, de hecho, tuve la oportunidad esta semana de pasar tiempo con el pastor Shadi Alouad. Y pastor Shadi Alouad tiene una iglesia pentecostal en Beirut y es el presidente de las iglesias carismáticas en el Medio Oriente. Entonces, es una persona, y de hecho está acá en Estados Unidos por muchas razones, pero una de ellas por lo que está sucediendo allá en el Líbano. Y él nos contaba que, pues, como lo tienen, es que ellos tienen un presidente y también tienen un primer ministro. Y como ellos designaron, allá es que se pueda tener
50% musulmanes y 50% cristianos católicos en el gobierno representados, y dentro de esa representación tienen esos dos. Pero últimamente se han como que llevado de largo ese tema y obviamente patrocinado por los de Hezbollah y patrocinado por Irán y por Siria, pues se han tomado, la verdad, a punta de corrupción, han robado un montón de cosas y hoy en día, para darles como una idea, cuando él se fue hace un mes del Líbano, está acá en Estados Unidos por unos meses antes de devolverse. Cuando él se fue, la moneda transaba como 15.000 a $1 y ahora transa 23, 24.000 a $1. Entonces ya se está subiendo tanto así, y también nos dijo otra cosa, que el gobierno ha perdido tanto dinero que congelaron todas las cuentas de todo el mundo y que ya todo el mundo da por sentado que perdieron esa plata. Bueno, es muchas cosas muy tristes, pero entonces lo que corresponde y lo que nos compete a nosotros dentro del programa es que todo eso que está sucediendo está permitiendo que Hezbollah tome control y más control, y que Irán y que Siria no solo ya han estado enviando tropas al norte en el Líbano, sino que ahora ellos están tomándose control de todo. Entonces los productos están ahí. Ellos están, creo que, a 2 días de perder electricidad en todo el país, porque ellos no tienen recursos naturales propios y ellos habían pagado miles de millones de dólares por barcos de Turquía que llegaban a abastecerles de energía. Ya no tienen ellos esa capacidad financiera. Entonces están perdiendo un montón de dinero y ya no tienen electricidad, y lo que eso hace es que cuando empieza a generarse un momento así, es que empieza a generar desesperación. Y a mí lo que se me hace interesante es que la palabra de Dios dice que del norte vienen por el botín. Y si algo conocemos de Israel es que Israel es lleno de muchos botines, pero uno de esos botines es pues el gas natural y la electricidad y todos esos recursos naturales, que no sería descabellado que dentro de todo este problema que está sucediendo terminen ellos atacando del norte a coger el botín por simple necesidad. Como que ahora veo muy claro cómo podría un país del norte atacar a Israel, y una razón medio relevante, pero bueno. Sí, amén. Y bueno, pues creemos que realmente es cumplimiento de lo que aparece ahí en Ezequiel, en el capítulo 38, de las naciones que están involucradas. O sea, como que es chistoso que a veces la gente no se da cuenta que cada una de las naciones involucradas en el ataque a Israel ya están tomando sus posiciones, están tomando sus lugares. En ese pasaje, en Ezequiel 38, no aparece específicamente Líbano, pero aparece Tiro, que es el correspondiente pues al Líbano moderno, y está en la lista con Rusia, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán y el resto de naciones árabes que están allí aliadas, que van a venir en contra de Israel. Entonces, bueno, eso es una parte. Sí, y por otro lado también, pues creo que es cumplimiento de cuando al Señor Jesús le preguntaron qué señales habrá del fin del siglo y qué señales habrá de tu venida. Una de las señales grandes, pues aparte que iba a haber temor y muchas cosas iban a estar sucediendo alrededor, eran las guerras y los rumores de guerras, pero específicamente hay una parte que creo que estaba conectado con algo que alguien estaba preguntando al final del domingo pasado, que en la Biblia dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y esto no solamente es ataques de un país a otro, sino quebrantamientos dentro de las naciones que se están dividiendo, ¿no? Y he visto que eso ha estado sucediendo en diferentes lugares, personas de pronto clamando por libertad, al mismo tiempo, no sé, de pronto Erdogan apoyando a Chipre para que se divida y se parta en 2 naciones diferentes, y con lo que está sucediendo en el conflicto interno en el Líbano, o lo que sucedió en Siria, creo que es cumplimiento de nación contra nación internamente luchando, y bueno, y reino contra reino, intereses políticos para ver cambios en toda la sociedad, que comenzaban con ese establecimiento del nuevo imperio romano, pero pues que también eso abarca a todas las naciones alrededor. Hay un inconformismo en cuanto a gobiernos en este momento, y bueno, lo hemos reflejado también en esta guerra en el Líbano. Sí, sí, bueno, y la verdad es lamentable lo que está sucediendo allá, porque pues el pastor nos contaba, Pastor Shadi, que era conocido el Líbano como la Suiza del Medio Oriente, algo así, y la verdad...
perla del Medio La Oriente. perla, eso, la perla, yo la Suiza, la perla del Oriente. Y tenían todo, pero poco a poco se ha metido Hezbollah y estos, y de hecho, paralelo a esto que empieza a suceder, ellos, bueno, Hezbollah aprendió una cosa, y es que Israel es muy bueno para combatir misiles. Ellos tienen el domo de acero, pero ese domo de acero no está creado para bajarse globos que cargan como gasolina y otras cosas. Entonces ellos han estado enviando globos a Israel toda esta semana, han estado enviando globos donde no son detectados por el domo de acero, que caen en las casas de personas y todo eso, y están prendiendo la llama de la guerra ya en el Medio Oriente bien rápido. Y paralelo a eso sucede, no sé si ustedes vieron que Israel atacó a Irán, varios lugares de abastecimiento de armas, los destruyeron esta semana al mismo tiempo. Entonces Israel, yo no sé cómo llega a encontrar todos estos lugares, pero los encuentra. Y literal Israel lo que está diciendo es como, estamos atacando para que no nos ataquen y ya, y déjenos tranquilos, y siguen y siguen y siguen, y creo que va a llegar, y creo que va a ser cerca, no sé, la verdad, pienso que no hay mucho más que pueda suceder, y especialmente ya cuando la gente empieza a sufrir en otros países y no solo en Israel, creo que se empieza a volver mucho más tensionante otra vez. Yo creo, Pastor Pablo, tiene algo más que añadir ahí también, de Irán y las drones y los ataques también. Pues de hecho, sí, la forma en la que Israel estaba contrarrestando era, pues por un lado, ubicando los lugares de donde salían los ataques terroristas, haciendo inteligencia, como ya lo habíamos mencionado antes, pues ellos también tienen la tecnología y las personas de pronto que pueden hackear en diferentes sistemas y han ubicado los lugares donde están avanzando con esta carrera nuclear, ¿no? Y pues viendo que ya el peligro es una guerra nuclear, entonces lo que hacen es atacar de antemano y el ataque se llevó a cabo por medio de diferentes drones. Entonces, mientras de un lado los palestinos estaban enviando estos globos a Israel, ellos empezaron a enviar drones para acabar con las instalaciones donde estaba el armamento nuclear y bueno, gracias a Dios, pues el Señor les ha guardado, les ha protegido y bueno, pero esto obviamente lo que hace es que se reavive la tensión que hay entre lado y lado y que probablemente estemos a las puertas de una guerra o de alguien que se levante pues a establecer un tratado de paz, ¿no? También de pronto parte de lo que había visto que había sucedido en esta semana es que el rey de Jordania había visitado a los Estados Unidos pidiendo que se haga la separación nuevamente del Estado palestino. Entonces la tensión está creciendo tanto que lo que quieren es echar todo para atrás. Y este es el momento preciso para que alguien se levante diciendo, no, tranquilos, un tratado de paz. Y entonces, pues yo creo que todo se está cumpliendo alrededor de nosotros. Sí, sí vieron también, hablando de guerras y rumores de guerras, no sé por qué no salió más, pero China tiene como meta tomarse Taiwán. Y ellos dijeron, porque Japón había dicho que no iba a permitir eso, entonces China sale y dice que si así sea una persona se meta de Japón, que ellos van a responder con una bomba nuclear. Y entonces eso, o sea, como que uno dice como, Dios mío, o sea, ya está sucediendo, porque esos son ya los temas grandes, globales, que pues que se ven en el libro Apocalipsis, que ya son cuando empiezan a suceder cosas donde una tercera parte de la población del mundo se desaparece, son con cosas así, no son con globos incendiarios ni con drones. Entonces, como que ya se está escalando también eso. Y la única razón por la que me emociona no es por muertes ni guerras ni nada, es simplemente porque la profecía bíblica se cumple y significa que entonces Jesús viene por nosotros y en cualquier segundo, vea. Eso. Y la otra noticia también, vamos a sur de África y qué está pasando ya en este mes, básicamente, de toda la violencia y los asesinatos y los problemas de corrupción que han tenido, pero la Biblia dice que será como los días de Noé en el mundo antes que Cristo venga y por ejemplo, yo creo
que fue 100 personas fueron matadas hasta ahora en esas manifestaciones. Y no solo esto, pero 100 centros comerciales como grandes, moles, como Unicentro, eran encendidos y ya no existen. Allí que fue una tragedia de personas que murieron y la capital de centros comerciales y manifestaciones y inseguridad tremendo en África del Sur en ese momento. Sí, y agregado a esto, ¿ustedes vieron la cantidad de, ¿cómo se llama?, de diluvios que ha pasado por todo el mundo? O sea, literal, o sea, de vez en cuando hay un diluvio en tal país o en tal país, pero creo que yo he contado, no sé, como unos 12 países, si no estoy mal, que tienen diluvio. De hecho, acá tengo un videíto para mostrar, no sé si ya sale. Sí, ahí sale. Acá, inundaciones, perdón. Acá mandan a decir que no es diluvio, sino inundaciones. Por días de Noé, diluvios. ¿En China Pero, es eso? entonces, acá, este es un video que salió hace, 10 días, Nepal, Australia, Alemania y los Estados Unidos. Y cosas increíbles, o sea, vean, y eso está sucediendo ahora. Y de hecho hay países hoy en día, en Australia también, o sea, en todos lados hay inundaciones. Y entonces sí, es chévere, pues chévere en el sentido que la palabra de Dios sí dice como los días de Noé y maldad, todo, pero también un poco más literal el hecho que hayan inundaciones en todos lados. Y es, bueno, y han habido, en China habían unos videos que mostraban a las personas en el metro subterráneo, Sí. y eso, Dios mío, a mí me dio mucha impresión porque empieza eso a inundarse y uno abajo en un túnel y cómo escaparse y todo. Y el agua Bueno, ya iba como por encima de los niños, o sea, como más allá de la cintura, subiendo casi hasta los hombros. Sí, eso fue horrible. Y lo mismo en Bélgica, sí, no había caído en cuenta, pero estaba viendo que sí, son muchas y sí, literalmente el clima se enloqueció. Sí. O la Biblia habla de bramido del mar en los últimos días, como el mar desborde y diluvios y inundaciones, como están hablando. Entonces, señal de la venida del Señor que se acerca. Y necesitamos prestar atención a las señales, ¿no? Que muestra la cercanía. Y tal vez sí, Pastor Pablo. Una cosa más, es que también Daniel Valverde de Costa Rica estaba escribiendo y también de hecho vi esas imágenes porque vi que las estaban publicando en Facebook, que también Turrialba y el Caribe duró 3 días seguidos lloviendo y hubo inundaciones grandes y todo el valle central pues del país estaba siendo afectado. Entonces realmente esto está sucediendo en todo el mundo y también rescatando algo porque no alcanzamos a mencionar mucho de lo de Sudáfrica, que a veces la gente ve el disturbio, no sé, que México se agarran y el gobierno y la corrupción y de pronto lo ven en diferentes lugares, en Argentina, en Colombia, y entonces creen que son hechos aislados y no se dan cuenta que esto también es el espíritu de anticristo, de rebeldía, parte de lo que dice la palabra y eso que estaba sucediendo y el lenguaje que utilizaban en Sudáfrica también en contra de la corrupción era muy parecido a lo que nosotros veíamos aquí en Colombia y es una generación cansada y estamos simplemente queriendo un nuevo cambio y todo ese nuevo cambio la gente no se da cuenta que por un lado es un espíritu de rebeldía, pero también es la preparación de la plataforma para que el anticristo pueda presentar su plan de gobierno, ¿no? Como yo soy el Salvador, yo soy el que voy a resolver el problema en el mundo. Entonces creo que la gente debe darse cuenta que esto no son hechos aislados y que como cristianos el participar de muchas de estas cosas no es simplemente queremos un cambio en el gobierno, sino es promover la agenda del diablo. Entonces no podemos prestarnos para este tipo de cosas y yo a veces siento que la gente no se da cuenta y no le gusta que les digan nada acerca de esto, pero pues está sucediendo alrededor de nosotros. Entonces, inundaciones y rebeldía y el anticristo con su agenda. Muy interesante. Y también una cosa más, tal vez, de Cuba, y creo que está pasando allí, ha sido como una cosa buena, yo creo, las manifestaciones grandes que hay en las ciudades grandes de Cuba para la libertad, ¿no? Para ser libres del yugo del comunismo que han tenido por
tantos años allá y aún las noticias lo han pintado esto como ellos están manifestando porque quieren la vacuna. Pero eso no es cierto, eso es mentira. Ellos están ahí en las calles para libertad, eso es que quieren. Pero las noticias pintan todo mal hoy en día. Necesitamos tener mucho cuidado que crees y escuches en las noticias. Pero sería bueno que Cuba se abre para el evangelio, va a ser más libertad, más predicación, más evangelismo, más cruzadas. Ojalá que puedan quitar ese gobierno y tener un gobierno con menos restricciones, ¿no? Sí, amén. Sí, total, igual creo que lo que ha pasado en Cuba en los últimos 50 años no se puede comparar con muchos países y aunque o sea, parezca similar, creo que las circunstancias de ellos sí son muy distintas y aunque la manera de marchar, la verdad yo creo que no hay otra manera de marchar y creo que siempre lleva a lo mismo, pero como la razón por la cual ellos están marchando creo que tiene un poco más de validez en el sentido de ellos llevan. O sea, si uno va a ese país es viajar en el tiempo. Y estoy seguro que también en Colombia, tanto en Sudáfrica como en otros lugares, hay lugares distintos y hay pueblos y ciudades en los que uno podría decir lo mismo, pero no es toda la nación y no es todo un pueblo completo que ha padecido eso. Y ellos allá pues hemos ido y hemos visto y el 60% está en desempleo. Y los que están empleados igual no ganan más de $3 al mes, o sea, esos son 12,000 pesos al mes. Son cosas complicadas y bueno, sí, la verdad yo creo que eso es un pueblo que ha necesitado de cierta libertad hace mucho tiempo, pero también es interesante porque Cuba siempre ha sido un detonante dentro de las relaciones internacionales de los otros países, porque ahí todavía hay fricción entre Estados Unidos, Rusia y todo, y entonces que se empiece a abrir eso, yo creo que también hace que Estados Unidos empiece a cambiar un poco su vista del Medio Oriente a lo que está sucediendo o en China o tal vez hasta en el Caribe, más cerca a su país. Y lo digo porque de cierta manera creo que necesitamos que Estados Unidos se salga de allá para que lo último ya pueda encajar y que sea todos versus Israel otra vez. Bueno, y también una de las cosas de pronto que vale la pena mencionar, porque es que la gente se confunde y entonces dice, bueno, lo que está pasando en Cuba es exactamente igual a lo que está pasando en el resto del mundo, pero hay unas grandes diferencias. No sé si ustedes vieron que esta semana, por ejemplo, estaban deteniendo por decenas a las personas, 10, 20, 30 personas todos los días detenidas, y no solamente estaban deteniendo por decenas, sino que esta semana ya empezaron las sentencias del gobierno y ya hay gente condenada a 8 meses de prisión, 1 año, 2 años de cárcel, ¿no? Entonces es muy diferente las manifestaciones que hay en el resto del mundo. Allá de una vez es opresión, cárcel y a veces la gente dice, no, pero es que ellos están luchando también por la misma libertad que nosotros. El simple hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de publicar cosas, de criticar, de hablar, incluso de manera a veces displicente y grosera de nuestras autoridades, nos muestra que nosotros no estamos protestando en contra de un sistema represor como el que ellos tienen. Ellos inmediatamente, la fuerza se hizo manifiesta y están metiendo a la cárcel a personas de 16, 17 años y condenándolas como si ya fueran adultos y personas mayores de edad, ¿no? Entonces, pues obviamente esto es muy diferente y es simplemente quitar esa opresión que representó pues el comunismo y bueno, hoy en día el socialismo, y me hace un poco triste ver también a una nueva generación diciendo queremos exactamente lo mismo que ellos se quieren quitar de encima, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una confusión y necesitamos pues ver las cosas como son, no es un sistema que haya funcionado nunca, y yo sé que obviamente los defensores de pronto de ese flanco político dicen, no, pero ese no es el ejemplo que nosotros queremos seguir, pero pues de todas formas es el ejemplo que se ha visto en el mundo que realmente no funciona y que al final tenemos que estar apercibidos, ¿no? Entonces, pues, gloria a Dios que ya está pasando y que vemos también pues, un mundo que abre los ojos y se da cuenta que realmente ese camino no conduce a nada. Bueno, y otra cosa que, hablando de noticias y para los que se están conectando, pues hoy estamos hablando de noticias que tienen que ver con los últimos tiempos. Podemos volver a un viejo amigo del 2020, el coronavirus. Acá en Estados Unidos otra vez está estallando con la variante Delta,
Delta, ¿cierto? Sí. Y lo que es interesante es que ya el CDC, que es como la parte del gobierno que decide como las cosas de salud y todos esos temas, están otra vez pensando en sacar esta semana que viene el mandato otra vez de máscaras y de distanciamiento social y de cerrar. Y de hecho ya hay estados acá en Estados Unidos que ya cerraron las piscinas públicas y están cerrando otras cosas y como que otra vez viene como la segunda tanda y eso es que son con vacunados y parece interesante. Yo no tengo nada en contra de la vacuna y yo ya lo he dicho antes, yo me voy a vacunar en el momento que tenga que viajar y hacer misiones y no tengo problema y no le tengo miedo, pero me parece interesante que yo conozco a una persona que le acaba de dar coronavirus y ya estaba vacunada. Y es como que uno ve esta lógica circular que empieza a dar en cuanto al coronavirus, que es como si te dio es porque no tienes la vacuna, pero si ya tengo solo una dosis, te dio porque no tienes la segunda dosis. Si tienes la segunda dosis, bueno, es porque igual te puede dar porque hay alguien más que no se ha vacunado. Y si todo el mundo está vacunado, bueno, es porque es que igual el coronavirus igual le da a uno, pero le da menos porque uno no se muere. Y si uno se muere, bueno, es como, o sea, como que sigue dando el mismo círculo y no entiendo cómo la gente no ve. No estoy diciendo que el coronavirus no sea verdad ni que las vacunas no ayuden, solo que no sé cómo no pueden ver que hay como alguien atrás jalando las piticas en eso. Y me parece interesante porque pensamos que ya este año ya iba a acabar y ya todo y vuelve una segunda ola y se siente fuerte en las noticias, obviamente. Y no sé, me parece interesante también que está sucediendo esto otra vez. Sí, yo creo que tenemos que hablar francamente de una cosa que la normal de 2019, digamos, no regresa a este mundo, no creo. Jesús sí regresa, gracias a Dios, pero lo normal de 2019, este se terminó, la de la historia del mundo, yo creo. Vamos a seguir con cosas así hasta que Cristo venga. Es solo que estamos preparados y estamos gozosos que Cristo venga, pero la vida no regresa como era. Sí. Bueno, una cosa en cuanto también el COVID y el plan de vacunación, y bueno, creo que es algo que nos compete. Casualmente salió en El Tiempo la noticia de que el gobierno está contemplando implementar pasaporte de vacunación COVID. Y bueno, pues por un lado ellos estaban contentos porque ya llevaban la mitad, como 24 millones de habitantes que se habían vacunado, de los cuales 10 millones ya, que es como un quinto de la población, tenían el esquema de vacunación completo, pero entonces lo que estaba diciendo es que como hay algunas personas que han rehusado el recibir la vacuna y entonces ellos dicen, no, están ralentizando, no están permitiendo que avancemos con este plan de vacunación, entonces aparece como un nuevo documento, un carnet de vacunación, un pasaporte, le están llamando de vacunación, donde la gente que quiere asistir a ciertos lugares necesita aportar ese documento. Y básicamente tiene que ver con todos los lugares públicos y una de las primeras cosas pues, que se habló, que fue algo chistoso porque en Casanare fue el primer lugar donde apareció y de una vez, bueno, lo tomaron el alcalde de Medellín y bueno, y aquí en Bogotá, y ahorita ya es un diálogo que se ha abierto un poco más, es básicamente que uno de los primeros lugares donde se necesita tener pasaporte de vacunación para poder estar es las iglesias. Entonces me parece chistoso porque el centro comercial no es tan peligroso como la iglesia y bueno, y obviamente ahí nos damos cuenta que esto es obviamente obra del anticristo, ¿no? Entonces pues parece ser que va a ser obligatorio, ya lo habíamos mencionado que en Francia lo dijeron, en China lo dijeron, pero ya es una conversación actual esta semana en Colombia. Sí. Sí, no, iba a mencionar eso otra vez, que ya hay países en Europa donde uno no puede transar casi, o sea, uno no puede comprar ni ir a hacer algo si uno no tiene ese pase de vacunación. Y una vez más, el problema no es la vacuna, el problema es todo lo que se está armando detrás de esto, que literal uno ahora ve lo fácil que es que la marca de la bestia pueda llegar, y no estoy diciendo que la vacuna lo sea, va a ser otra cosa distinta, pero uno ve como ya está condicionado todo el mundo a aceptar algo, y es que me toca hacerlo, y si no, entonces póngamelo en la frente de una vez. O sea, es loquísimo, no sé cómo la gente por lo menos no se toma un tiempito y dice, oiga, ¿sabe que sí? O sea, no sé, está clarísimo. Y una cosa más, estaba escuchando que el gobierno estaba buscando como
estudiar a ver si se daban algunos incentivos, bonos, regalos para que la gente se vacune. Y bueno, si esto va a ser obligatorio, estamos hablando con Pastora Consu, esperemos a que nos paguen. No, literal. Sí. Yo vi, hay un concierto de los Foo Fighters que es como el primer concierto que están haciendo para solo vacunados y lo tuvieron que cancelar porque a algunos de los vacunados les volvió a dar coronavirus. Entonces, como, no entiendo. Ay, no. Bueno, ese es el mundo de hoy en día. Yo creo que, ¿por qué no terminamos con la lista de chequeo del rapto? Eso hay como 2, 3 puntos más. Podemos terminar, yo creo, esta noche. Aquí, si no saben conectados con nosotros, los últimos 2 programas, aquí en 1 de Tesalonicenses 5, si lo tomamos en contexto, es una lista de quehaceres o chequeo, cómo vivir el cristiano antes del rapto. Ahí específicamente es el contexto de esto. Y hablamos de varios puntos aquí que hay, pero terminamos la semana pasada hablando, yo creo, del punto de no menosprecies las profecías. Y creo que el siguiente verso va con esto también, que dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Yo creo en el sentido de profecía bíblica, en contexto, hablando de esto más que 1 Corintios 14, la don de profecía, que es bueno y no menospreciamos eso tampoco, pero en contexto está hablándose que la profecía es de la venida del Señor, del rapto. Y dice también una advertencia, examinarlo todo, retener lo bueno, porque hay personas predicando profecía y cosas que hemos mencionado en otros programas que no son correctas, son mentiras y son exageraciones y no son bíblicos y son de interpretación privada, no pública. Entonces necesitamos tener mucho cuidado en qué escuchamos y cuáles predicadores que prediquen de profecía bíblica, qué están hablando, y examinarlo bien, porque hay mucha exageración y hay cosas que son afuera de la Biblia. Que yo creo hablamos de las mentiras, que las 7 grandes mentiras, mentiras grandotas del diablo, sé que la profecía bíblica, allí es porque necesitamos examinarlo bien. ¿Y qué dicen ustedes? No, sí, que realmente es un tiempo en el que necesitamos pedir sabiduría sobrenatural, ¿no? Yo creo que hay un versículo en 2 Timoteo, en el capítulo 4, donde habla acerca de que en los posteriores tiempos habrán espíritus engañadores, y yo creo que hay muchas cosas que están sucediendo a través de la política, a través de los gobiernos, a través también de actividad espiritual demoníaca, que me hace pensar que el diablo, que es un engañador, padre de mentiras, que sale a engañar al mundo entero, ha estado acumulando a través de generaciones y nosotros necesitamos vivir bajo la sabiduría y la guianza del Espíritu de Dios. Y esto tiene que ver, por un lado, con las profecías bíblicas, ¿cierto? Porque justamente en el versículo anterior está diciendo, no menosprecies las profecías, y como lo establecimos en el programa pasado, estamos hablando de los últimos tiempos, de la venida del Señor, de no estar dormidos, sino apercibidos. Entonces, obviamente, este tipo de profecías es las profecías de la venida de Jesús, y al mismo tiempo de todo lo que tiene que ver con este tiempo final, que estemos examinando y estemos revisando de dónde viene la información. Estamos viviendo pues en una época de fake news, noticias mentirosas, donde debemos estar chequeando la fuente, y creo que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo y también a nuestro alrededor en la sociedad. Creo que son 2 partes donde el Espíritu Santo está diciendo, en los tiempos finales no puedes tragar entero. En los tiempos finales tienes que tener cuidado con la enseñanza de las profecías bíblicas y tienes que estar examinando lo que venga alrededor y retén lo que es verdaderamente bueno, lo que es justo, de buen nombre, si hay virtud alguna, que es alineado a la palabra y que sepas por el Espíritu que es la verdad. Entonces creo que sí es una advertencia gigante para que estemos apercibidos y que oremos en lenguas mucho durante este tiempo. Sí, total. Sí, yo creo que eso es claro, la llenura del Espíritu Santo y el estar llenos de él, lo ayuda a uno. Creo que también, o yo le agregaría a eso de no menospreciar las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno.
de también aplicar eso de examinarlo todo frente a las personas también, que cuando las personas hablan, cuando las personas atacan, cuando todo lo que habla la gente de retener lo bueno, de creer lo bueno, de aplicar amor en esos momentos y de tener la sabiduría de aplicar gracia y misericordia, especialmente para estos últimos tiempos, porque creo que cualquier conversación hoy en día siempre puede llegar a sangre, literal. O sea, yo he sentido que hoy en día todo el mundo está, pero preparado para una pelea y uno menciona la vacuna y ya hay 1000 personas de un lado y del otro lado y pelea. Y creo que tenemos nosotros que aprender a ser sabios y retener lo bueno y la verdad y menospreciar o dejar de retener lo que no aporta para una vida piadosa, para que es lo que Dios quiere de nosotros, especialmente a medida que se acerca el día, pues tenemos que presentarnos nosotros como personas completas. No podemos caer en estas banalidades de cierta manera, entonces tenemos que aprender a ser muy sabios de retener lo bueno, de retener la amistad, así uno pierda el debate, de retener el alma y de retener el discípulo y de retener el discipulado, así uno no esté de acuerdo con todo, porque en últimas las almas importan más que los debates. Listo. Y siguiente verso, yo creo vamos a que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, en el contexto es la rapto, la venida del Señor. Aquí el rapto específicamente, la venida del Señor es parte A, parte B, ¿no? Aquí la venida del Señor por nosotros sería el rapto en esta parte A, digamos. Pero hablando acerca de viviendo en la santificación y caminando con el Señor en luz en esos días, hay tanto engaño, tanto corrupción en el mundo que el Señor puede guardarnos allí, santificado, limpios, en paz. Tenemos paz para la venida del Señor, no somos afanados. Él viene y Él nos guarda mientras tanto. Él provee, Él bendice, Él ayuda y tenemos fruto todavía allí. Entonces hay paz en Él, va santificándonos, gracias a Dios, limpiando la mente, que pensamos bien. Y Él hace la obra antes de la venida. Entonces, ¿qué pensamientos tienen ustedes? Rápidamente pienso, pues ahí en el versículo 23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Veo que la santificación es un proceso dado por Dios y no es un proceso que uno se hace. Y creo porque la palabra santificarse es apartarse y creo que a veces somos muy rápidos en apartarnos de las personas sin que Dios nos haya alejado de las personas y la santificación viene de parte de Dios de paz. Es decir, que aún la santificación o el que uno se aparte de ciertas relaciones, influencias, comunicaciones, de todo lo que pueda estar sucediendo, se hace es en paz. Se hace generando de parte del Dios de paz y generando paz. Y creo que ahí está la sabiduría a la cual pues, hablaba Pastor Pablo y es eso, que si nosotros nos enfocamos es en buscar a Dios y dejar que Él nos santifique, pues esa santificación termina sucediendo y uno termina siendo apartado y todo, pero hay paz porque Él es el Dios de paz y muchas veces vemos que cuando nos empezamos a santificar lo que genera es riña, estrés, peleas y entiendo que hay persecución, pero al mismo tiempo creo que muchas riñas no son generadas por nuestra santificación, sino es por nuestro deseo de alejarnos, más no apartarnos. Y si hay una diferencia en eso, el que yo me aleje de personas o el que yo esté santificado y que el mismo Dios me aparte. Y creo que eso, la manera como se define es pues en buscar a Dios y siempre y cuando yo soy intencional en buscar a Dios, Él mismo me santifica. Man. Gloria al Señor, sí, yo creo que eso es también parte como del mensaje del apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Dice, ustedes comenzaron por fe, recibiendo la gracia de Dios y ahora creen que la vida cristiana es por su propio esfuerzo, no, es también por gracia y dejen que sea ese Dios de paz el que los santifique por completo. Entonces yo creo que sí, que la vida cristiana
es por gracia desde el comienzo hasta el final y Él nos ayuda a ser perfectos, Él es el que nos sostiene. Y al mismo tiempo, de pronto, nuestra responsabilidad es sabiendo que si Él es el que nos santifica, pues que lo busquemos, ¿no? Alguna vez le escuché a mi pastor John diciendo que si realmente queremos caminar en santidad, pues caminemos con Él, porque Él es santo y así no nos vamos a meter en problemas. Ahora, lastimosamente, parte también de la tentación de los últimos tiempos es dejar de congregarse, es dejar de pronto enfriar el amor, el dormirse o el cansarse de hacer el bien. Y entonces por eso el Señor nos advierte una y otra vez que no seamos negligentes, que estemos buscando su presencia, porque cuando estamos en su presencia es que Él nos fortalece. Entonces creo que esto va de la mano de pronto con esa profecía de que algunos apostatarán y se apartarán, pero Pablo ora para que en el final de los tiempos nosotros sigamos buscando su presencia, conectado con todo lo que está diciendo de pronto en los versículos anteriores, estar gozosos, orando sin cesar, para que así le demos la oportunidad a ese Dios de paz de mantenernos irreprochables, irreprensibles, sin mancha hasta el día de su venida. Ahora, una cosa también interesante, es algo que pronto siempre ha salido en los programas y la gente le pregunta, pastor, bueno, hay algunas personas que se van a quedar del rapto y me gusta como lo dice pastor, ¿no? El rapto es simplemente la salvación de nuestro cuerpo y salvación siempre es por gracia. Pero eso no quiere decir que debemos vivir de cualquier manera. Yo creo que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y aquí, de hecho, nos lo confirma, ¿no? O sea, la iglesia que se va con el Señor no es una iglesia que está viviendo de cualquier manera, sino es una iglesia que el Dios de paz está santificando. Es una iglesia que porque está haciendo lo correcto, metido en oración, gozoso, buscando el fuego del Espíritu, es una iglesia que camina en santidad. Y creo que al final de los tiempos vamos a ver esa iglesia gloriosa, llena del poder del Espíritu Santo. 100%. Y dice, para añadir que los dos dijeron, Pablo dice, Espíritu Santo dice aquí, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, él lo hará. Y un otro último comentario aquí dice, saludar a todos los hermanos con beso santo. Yo creo no muchos hacen esto ya nomás en este mundo de COVID, pero para ser obedientes a la palabra de Dios tienen que quitar la máscara y tienes que dar el beso otra vez. No, pero bueno, no, dejamos eso. Entonces, esa es la lista de chequeo, ¿no? Es bueno que los cristianos revisen esta lista primera de Tesalonicenses 5 muchas veces. Y eso es como vivir en los últimos días. Personas preguntan siempre qué debo hacer, cómo debo vivir antes del rapto. Y la Biblia nos dice exactamente qué hacer. Ahí está como que 12 puntos más o menos diferentes, depende cómo clasifica allí de cómo vivir antes de la venida del Señor. ¿Hay preguntas, John? Sí, acá hay una primera pregunta de Alberto Salas, dice, buenas noches, Mateo 24:14, la predicación del evangelio a todo el mundo, ¿es una señal para la segunda venida o para el arrebatamiento? Buena pregunta. En verdad, si tomamos contexto, es segunda venida. Pero yo creo que comienza con el rapto, allí también, porque ya estamos yendo a la segunda venida y la segunda de la parte B, digamos, de la segunda venida, cuando él viene a la tierra. Pero sí es cierto, el contexto está hablando allá, pero vamos a hacer toda nuestra parte por la gran comisión, todavía está vigente por nosotros y eso no cambia nada. Trabajamos como podemos hacerlo, pero verdad no vamos a cumplirlo a todo el mundo, pero haremos nuestro porcentaje por lo menos y los judíos van a terminar el resto. Sí. Estoy acá buscando porque no veo muchos saludos, pero... Veo una aquí, de pronto, que había leído, decía, las vacunas son un negocio de los laboratorios, María Patricia París en YouTube, las vacunas son un negocio de los laboratorios, yo creo que 100% sí. O sea, al final, alguien está haciendo plata por montones y los países están pagando montones. No, claro. Pastor, bueno, de hecho teníamos, solo que, acá, bueno, no es una pregunta, pero sí encontramos, yo no sé por qué no se puede poner, rayos, lo puso bien. Bueno, tenemos un libro que queríamos regalar, El misterio del Shemitah, pero no sé por qué no me sale.
acá, Misterio del Shemitah, que es un libro de esos, pues a mi papá le gusta leer libros de los últimos tiempos y encontramos uno que por fin está no solo en inglés, sino que también está en español. Y entonces acá ya lo voy a compartir, bueno, pues de esta manera porque no. Acá, el misterio del Shemitah, que queremos regalar, y se lo queremos regalar a 3 personas que vamos a sortear, y los nombres que vamos a sortear son los nombres de las personas que compartieron este video. Entonces hay 3 plataformas: la plataforma de Igleco 127, la plataforma John Romick y la plataforma de YouTube. Entonces, creo que no sé cómo se comparte muy bien desde YouTube, pero vamos igual a revisar todas las personas que compartan este video, y de esas personas vamos a sortear y vamos a hacerles llegar ese libro de El Shemitah, que es bueno, ¿cierto? Yo no lo he leído el primero, que es el Harbinger, pero este es el segundo y mi papá pues ama. Es recomendable, es muy interesante, es chévere el libro. Bueno, última pregunta que encuentro acá, dice: ¿qué significa lo que dice en Apocalipsis sobre los 7 aspectos del Espíritu? Apocalipsis 4. Sí. Pastor Pablo, ¿sabe? Los 7 espíritus del Señor, se habla en Isaías, ¿qué es? 60 o 61, ahí los 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo es uno, no hay 7 Espíritus Santos. Hay un solo Espíritu, 7 manifestaciones que tú ves ahí en Isaías. Es la lista. Yo creo que es la misma 7 manifestaciones que está hablando ahí en Apocalipsis 7. Y aparece también Apocalipsis 4:5, los 7 espíritus del Señor lo llama. En Isaías, de hecho, a mí me gusta que también dice que habla que es el Espíritu Santo, que también da sabiduría, nos ayuda a entender la palabra, inteligencia, organizarla, consejo, compartirla, poder, la manifestación del poder del Espíritu, revelación y conocimiento del Dios Todopoderoso y temor de Dios. Y creo que son diferentes aspectos en los que el Espíritu Santo nos va ayudando a nosotros también a crecer en nuestra salvación, en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro cumplimiento del plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, es todo lo que el Espíritu Santo tiene para el creyente. Entonces, pero sí, es un solo Espíritu y mi pastor estaba hablando de 7 como plenitud, cumplimiento, y creo que es algo que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Un solo Espíritu en plenitud. Bueno, creo que eso es todo para esta noche. Sé que muchas personas están compartiendo el libro. Están compartiendo el video para ganarse el libro, que la próxima semana daremos los ganadores. Los mandamos a comprar por Amazon y les llegará. Bueno, ahí hablamos cómo PCI se los hace llegar. Siempre metemos a PCI en esto. Ellos ya saben. Bueno, listo. Ya saben, entonces saben que esto es verídico. Así que nos fuimos regalando libros esta noche. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectan, a todos los que comparten, a todos los que comentan también. La verdad nos ayuda un montón. Vea, todo el mundo está metido en lo del libro, hasta Pastor Chuck, Rubén. Hay muchas personas. Pero bueno, listo. Últimas palabras. Shalom. Shalom desde la cúpula dorada. Bueno, nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche. Gracias. Chao. Chao.